Buenos días, mi nombre es Miguel López Gobernado. Soy profesor de UNIR, de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. La sesión de hoy se centra en la prevención frente a la exposición de los riesgos biológicos en el sector sanitario, haciendo especial hincapié a la pandemia que estamos viviendo sobre la enfermedad COVID-19 y haciendo especial hincapié en la relevancia que tienen los equipos de protección individual en el sector sanitario. Mi exposición se va a centrar en dos ejes fundamentalmente, en lo que es la exposición a los agentes biológicos en el sector sanitario y las estrategias de contingencia, sobre todo centradas en esos EPIs, en esos equipos de protección individual, frente a la pandemia. En cuanto a los agentes, a los agentes biológicos en el sector sanitario, la exposición a estos contaminantes biológicos es un riesgo intrínseco a esta actividad. En los centros sanitarios desde hace años están establecidas precauciones para el control de las infecciones. Estas constituyen un conjunto de recomendaciones y actuaciones que van dirigidas a prevenir la transmisión y la diseminación de estos agentes infecciosos desde la fuente de infección a los trabajadores que desarrollan la actividad en su centro sanitario. Las precauciones se dividen fundamentalmente en dos categorías. Las precauciones estándar, que constituyen esa estrategia básica para la prevención de la transmisión de los agentes infecciosos y son de aplicación en el cuidado de todos los pacientes, con independencia de si la presencia de un agente biológico está confirmada o simplemente es una sospecha. Estas precauciones se basan sobre todo en el principio de que la sangre o los fluidos corporales, también las secreciones o las excreciones, en este caso tendríamos que decir que el sudor no va incluido, y la piel no intacta o las mucosas pueden contener agentes infecciosos transmisibles. Y por eso incluye prácticas conocidas y que estos días estamos viendo, como son el lavado de manos, el uso de guantes, batas, mascarillas o incluso la protección ocular. Por otro lado, tenemos las precauciones que están basadas en los mecanismos de transmisión. Esas se aplican en el cuidado de pacientes en los que sí que se sabe o se sospecha que están colonizados por agentes infecciosos y que requieren algún tipo de medida adicional para prevenir con eficacia la transmisión y que podemos subdividir en tres categorías. Las precauciones por contacto, que lo que tratan de prevenir es la transmisión de aquellos agentes infecciosos que se propagan por contacto directo o indirecto, es decir, por contacto con el paciente o con algún objeto contaminado. Luego está la precaución por gotas, que suponen un contacto próximo con las mucosas o con las secreciones respiratorias. Es decir, gotas que tienen que ser de un tamaño superior a las 5 micras y que generalmente se generan cuando hablamos o cuando tosemos, estornudamos y durante determinadas técnicas, como puede ser un aspirado bronquial o incluso una broncoscopia. Por último, las precauciones tomadas por transmisión aérea, que en este caso lo que tratan de prevenir es la transmisión de agentes infecciosos que se depositan en partículas de tamaño inferior, en este caso, a 5 micras y que proceden de las vías respiratorias del paciente y que pueden quedar suspendidas en el ambiente. El Real Decreto 664 del año 1997 es el que define la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a la exposición a agentes biológicos. Los agentes biológicos los define en el Real Decreto como microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, también los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, que son susceptibles de generar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Este Real Decreto lo que hace es que clasifica en 4 grupos los agentes biológicos. Los de grupo 1 son aquellos que con muy poca probabilidad puede causar una enfermedad en el hombre. Los del grupo 2 serían aquellos que pueden causar enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro además para los trabajadores. Lo que sí que es poco probable es que se propague a la colectividad y existe generalmente un tratamiento eficaz y en ellos se incluyen, por ejemplo, atención, la familia de los coronavirus. Sin embargo, la Comisión Europea ha clasificado el virus SARS
COP2 en el grupo 3. También hay diferentes movimientos que están solicitando que se incluya incluso como grupo 4. El siguiente grupo, que sería el grupo 3, donde se ha incluido al SARS-CoV-2, que son aquellos que pueden causar una enfermedad grave en el hombre y presentan un serio problema para los trabajadores. Además, que existe un gran riesgo de que se propague a la colectividad y existe generalmente, y sí que existe una profilaxis o un tratamiento eficaz. Sirva como ejemplo también, pues dentro del grupo 3 está incluido el Mycobacterium tuberculosis. Y por último, los agentes del grupo 4 son aquellos que causan una enfermedad grave en el hombre, además supone un serio peligro para los trabajadores y tiene muchas posibilidades de que se propague a la colectividad, sin que exista generalmente ni una profilaxis ni un tratamiento eficaz. En ese caso, podríamos citar como ejemplo al virus del ébola. ¿Cómo controlamos esta exposición a los riesgos biológicos? Pues en esa pirámide que vemos en el gráfico, va de lo más efectivo a lo menos efectivo. Lo más efectivo sería eliminar el riesgo. En este caso, y para el caso que nos ocupa, para la enfermedad o el virus del COVID, el coronavirus, no es posible eliminarlo, tampoco cabe la posibilidad de sustituirlo y lo que se toman medidas son organizativas o también de tipo administrativo. Por ejemplo, en nuestros centros estos días estamos viendo que se ha hecho tradicionalmente a los pacientes infecciosos se los aísla, más en este caso con el coronavirus, y también se han tomado medidas organizativas. Hemos visto a lo largo de estos últimos meses cómo se han suspendido consultas, pruebas diagnósticas o incluso intervenciones quirúrgicas. Como medida menos efectiva sería el uso de los equipos de protección individual. También cabe destacar, y es fundamental a la hora de definir los EPIs, las vías de entrada que tienen los contaminantes, en nuestro caso los biológicos. Tenemos 4 vías de entrada de los contaminantes en el organismo. Puede ser la respiratoria, la digestiva, la parenteral, que suele ser cuando nos pinchamos o cortamos, o la dérmica, en este caso un contacto directo con la piel. El Real Decreto 773 del año 1997 es fundamental citarlo para los equipos de protección individual, ya que es el que contiene las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo relativas a la utilización de estos equipos y define el equipo de protección individual como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador y que le proteja de uno o de varios riesgos. En este sentido, quiero destacar el artículo 3 en el que se describen las obligaciones generales que tiene el empresario. La primera tiene que determinar qué puestos tienen que usar esos equipos de protección individual. Eso va a venir definido en cada evaluación de riesgos laborales que se haya efectuado para cada puesto de trabajo. También, en este mismo artículo, define que se deben de elegir los equipos de protección individual. ¿Cómo elegimos los equipos de protección individual? La propia guía que desarrolla el Real Decreto señala que la unidad encargada de la adquisición de los productos, en este caso de cualquier equipo de protección individual, tiene que considerar en coordinación con el servicio de prevención qué características tiene que tener el equipo, así como las exigencias legales que debe de cumplir. También, como es conocido, esos equipos se proporcionan de forma gratuita, pero hay que velar, y eso es obligación también del empresario, por la adecuada utilización de los equipos. De poco nos sirve utilizar un equipo que está concebido para un fin concreto, utilizarlo de una manera inapropiada. Véase, utilizar 2 mascarillas puestas en la cara, como estamos viendo en algunos centros, cuando no es para lo que han sido concebidas, y para eso hay que seleccionar bien el tipo de equipo. Y luego, por supuesto, asegurar el mantenimiento de esos equipos. El reglamento, la Directiva Europea 425 de 2016, define o clasifica en 3 categorías diferentes a los equipos de protección individual. La categoría 1 es aquella que vela, que los equipos de protección cubren unos riesgos mínimos. La categoría 3 son aquellos que incluye exclusivamente riesgos que puedan tener consecuencias muy graves y que pueden llegar a causar incluso la muerte. Y luego, lo que no es ni categoría 1 ni categoría 3 son los que
incluiríamos dentro de esa categoría 2 a la hora de definir las categorías de los equipos de protección individual. ¿Qué documentación? Esto también es importante. Debe de acompañar a los EPIs. Tiene que tener un certificado de la Unión Europea que cumpla con el reglamento que citaba anteriormente, el 425 del año 2016, o bien con la directiva del año 89, la número 686, que actualmente está en tránsito y están coexistiendo ambas directivas. Por tanto, podemos encontrar diferentes tipos de marcado y debemos de conocerlo. Ese certificado, y esto es fundamental, tiene que estar emitido por un organismo notificado o denominado ON o de control, y que tienen que estar en las bases de datos de estos organismos NANDO. Hay marcado CE que diferentes organismos se incluyen en NANDO, pero nosotros, para los equipos de protección individual, tenemos que cumplir con la directiva 425 de 2016, que es la de equipos de protección individual, porque se están dando certificados, estamos comprobando que traen marcado CE, pero no se corresponden con esta directiva, que es la de equipos de protección individual. La información que tiene que contener este certificado, la información mínima, por lo menos el nombre y el número de identificación del organismo, en lo que se denomina el cuerpo, en inglés body, veremos por ahí, de 4 números. Tiene que existir el nombre y la dirección del fabricante, la identificación del producto claramente en ese certificado y una declaración de que el EPI cumple con los requisitos. Y también destacar que ha de llevar una fecha tanto de expedición como de expiración del certificado. Y luego, para los EPIs de categoría 3, tienen que tener una declaración de que el certificado se utilizará únicamente junto con los procedimientos de evaluación de conformidad de la producción, bien sean del módulo C2 o D. ¿Qué ha ocurrido? Con los equipos de protección individual, y aquí entro en el segundo eje de mi exposición, pues ante la rotura de stock mundial que estamos viviendo, motivada por un exceso de demanda y que la oferta no ha podido dar respuesta a la solicitud de todos los demandantes. Entonces, los diferentes organismos internacionales, bien sean las agencias de seguridad y salud en el trabajo o bien a nivel central, como puede ser la Unión Europea, han determinado diferentes estrategias de optimización de esos equipos. Es fundamental, pues, hacer acopio y gestionar bien el stock para priorizar en el uso de esas actividades que hemos previamente definido, en nuestro caso en los centros sanitarios, para, en el caso de que se nos acabe el stock, priorizar por riesgos. También se ha llegado a analizar y se ha definido la posible utilización de esos equipos de protección, si es posible. Como el virus, diferentes estudios han determinado que puede vivir durante 72 horas en diferentes superficies, se ha estimado, o por ejemplo, NIOSH, la Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de CDC de Estados Unidos, propone, en su página web se puede consultar, que se guarde el equipo de protección individual en una bolsa de plástico durante hasta 5 días, para posteriormente ser reutilizado. También se ha previsto o se ha propuesto utilizar equipos de protección individual más allá de la vida útil establecida por el fabricante. Y por último, también, por destacar, esterilizar o de alguna manera descontaminar los equipos de protección individual. Para ello hay diferentes estudios que hablan, pues, de luz germicida ultravioleta, también con el peróxido de hidrógeno, con las diferentes técnicas, o bien de calor húmedo. Aquí hay que prestar especial atención. Si bien ese equipo puede quedar esterilizado o descontaminado, tenemos que ver que el equipo de protección individual no haya perdido las características para el que fue diseñado. Es decir, en cuanto al ajuste, por ejemplo, podemos hablar de una mascarilla, en las gomas de ajuste, pues que no pierdan esa calidad para poder ser ajustadas en la cara del usuario. Así, pues para todo tipo de EPIs debemos prestar especial atención a ese tipo de técnicas. Igualmente, los diferentes estados o países han adoptado medidas. Cito ahí la resolución publicada el 23 de abril del año 2020 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre medidas excepcionales en la adquisición de este tipo de equipos. Por ejemplo, en el artículo o en la resolución 1 dice que está permitida para la compra o adquisición pública de equipos de protección individual sin marcado CE.
y todo viene descrito conforme al apartado 8 de la recomendación que dio la Unión Europea también en 2020, es la recomendación 403, por si alguien lo quiere consultar. En este caso, estos equipos solo pueden ser suministrados al personal sanitario durante esta crisis, es decir, hay un periodo de validez. Y además dice claramente que no pueden ser o no pueden entrar en los canales habituales de distribución al público. ¿Y quién tiene que verificar el producto que se ha comprado si no trae marcado CE? Pues es la autoridad contratante o aceptante de quien ha hecho la compra, o si es aceptante en caso de que sea una donación. Reflejo ahí en esa tabla, simplemente por no citar todas, pero se puede comprar en las equivalencias con otras normas internacionales. Por ejemplo, las de NIOSH para Estados Unidos, GB, en este caso para equivalencia con las mascarillas de tipo FFP2, que sería la norma china GB 2626, que es lo que estamos viendo en nuestros hospitales o centros de salud, que vienen identificadas como KN95. Eso es la normativa o la marca, es decir, la clasificación, perdón, de China. También está la australiana y neozelandesa, así como la de Corea y japonesa. Ahora ya me voy a centrar en los 4 tipos de protección, de equipos de protección que estamos utilizando para hacer frente a esta epidemia de COVID-19. Tenemos para los equipos de protección respiratoria, tenemos en función de su forma de actuación 2 clasificaciones. Una serían los equipos aislantes, que son los que aportan aire desde una fuente exterior, o los equipos filtrantes, que es lo que habitualmente vemos en los centros sanitarios. Y en este sentido hay diferente tipo de equipos filtrantes con filtros o máscaras autofiltrantes, y lo que nosotros solemos usar en los centros sanitarios son las mascarillas autofiltrantes. Estas vienen recogidas en la norma UNE en 149. Normalmente hablamos de mascarillas autofiltrantes de partículas, es decir, no tenemos que decir que si esas partículas está biológicamente activa o no para esa denominación. Normalmente, pues estas medias máscaras filtrantes son equipos que han de cubrir la nariz, la boca y el mentón, y se caracterizan porque en su mayor parte o en casi su totalidad está formada por material filtrante, o bien es una media máscara en que los filtros forman una parte inseparable del equipo. También podemos encontrar en este tipo de máscaras o mascarillas una válvula de exhalación. Lo que tiene que ser claro es que tiene que garantizar un ajuste hermético frente a la atmósfera, entre la atmósfera y la cara del portador. Para ello tenemos que hacer una prueba de ajuste cuando nos la instalamos o un fit testing. Para eso recomiendo la consulta de páginas como la del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo francés, INRS, o bien del HSE inglés, donde podemos ver diferentes vídeos o infografías de cómo tenemos que hacer ese fit testing o ajuste. Muchas de las mascarillas traen un arnés encefálico, que son las que mejor nos ajustan. Sin embargo, en estos días estamos viendo que muchas de esas mascarillas tienen un enganche, o las llamadas ear loop, que se ajustan directamente detrás de las orejas. En función del rendimiento y de su fuga hacia el interior, las clasificamos en 3 tipos. Las FFP1, que serían las de eficacia baja y que vienen a garantizar el filtro de un 80% de las partículas, que en este caso no sería recomendable para bioaerosoles, es decir, para la exposición a la enfermedad de la que estamos hablando, el COVID-19. Las de eficacia media nos habla que permite que filtran hasta un 94%. Este 94% son pruebas que se hacen en laboratorio, normalmente con un aerosol constante de cloruro de sodio. Y luego están las FFP3, que son las de alta eficacia, que llegan a filtrar hasta el 99% de las partículas. En este caso son recomendadas para las altas concentraciones en bioaerosoles. Cuando se hacen las pruebas o los ensayos en laboratorio, también se tiene en cuenta, o sea, no solo debemos de centrarnos en el filtrado, que es fundamental, no cabe duda, sino también en el contenido de dióxido de carbono en la inhalación. Tiene que permitir esa exhalación para luego respirar aire limpio, y también se hacen otro tipo de pruebas como la resistencia a la inhalación o la inflamabilidad de los equipos.
También vemos que en las mascarillas pueden traer un marcado que bien una NR, que serían para solo un turno, o si viene marcada con una R, sería reutilizable para varios turnos. El marcado que debe llevar, al ser un equipo de protección de tipo 3, sería el marcado CE con el número del organismo notificado, el body, tanto en el embalaje como en la mascarilla. Disculpa. Lo que sí que tiene que quedar claro es que las mascarillas quirúrgicas no son un equipo de protección individual. Las mascarillas quirúrgicas son un producto sanitario y es la Agencia Española del Medicamento la que determina, o la encargada de determinar los productos sanitarios. Tienen su propia normativa, en este caso, aparte del producto sanitario, las mascarillas sería la norma 14683 y que la subdivide en dos tipos, de 1 o 2 de eficiencia de filtración bacteriana y las 2R, que sería la resistencia a la salpicadura de la sangre y que viene determinado por la norma ISO 22609. Lo que sí que podemos encontrar son mascarillas que llamamos de tipo dual. ¿Qué es una mascarilla de tipo dual? La que proporciona protección frente a los bioaerosoles, a la persona portadora y a la vez reduce la transmisión de los agentes infecciosos de esta misma persona a la zona de trabajo. Y tiene que cumplir tanto con las disposiciones legislativas del equipo de protección individual como las de producto sanitario. En cuanto a los guantes, tiene que cumplir los requisitos generales de la norma UNEEN 420 y para los específicos de la UNEEN ISO 374. Hay que prestar especial atención, como estamos hablando del coronavirus, al ser un virus tiene que cumplir la norma UNEEN 374-5. Entonces tiene que traer en el logotipo impreso que vemos en las cajas que contienen los guantes, tiene que llevar el logotipo de riesgo biológico y con la palabra virus escrita. Obviamente también tiene que acompañar del pictograma del libro de instrucciones. Muchas veces podemos encontrar guantes que también son válidos para químicos y en ese caso tendría que llevar el marcado CE con el número del organismo de notificación, así como el pictograma frente a riesgo químico dependiendo del tipo A, B o C, así como de la partícula, el número de la letra de la partícula de la que protege y por supuesto el logotipo que contiene el libro de instrucciones. En cuanto a los materiales, existen diferentes materiales de guantes, puede ser de látex, de nitrilo y todos son válidos, si bien no está recomendado el uso de látex por las alergias que genera. Entonces, muchas veces lo que vamos a encontrar son guantes de nitrilo en nuestros centros sanitarios. También se puede dar, como comentaba anteriormente con las mascarillas de uso dual, también existen los guantes de uso dual, es decir, como producto sanitario y como equipo de protección individual. Como bien dice el tríptico que ha elaborado el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de Seguridad y Salud en el Trabajo, denominado ahora, te protege a ti como EPI y protege al paciente, ¿de acuerdo? Entonces esto tiene que quedar claro y la forma de etiquetar como producto sanitario tiene que cumplir con la normativa de producto sanitario o con la legislación y tiene que cumplir con la normativa y con el tipo de marcado para guante de protección biológica, protección frente a virus, en este caso como equipo de protección individual. La ropa de protección individual, la ropa de protección contra agentes biológicos designa normalmente a un traje o a un conjunto de prendas que el fin que tiene es aislar las diferentes partes del cuerpo para que la piel no entre en contacto con los agentes biológicos que pudieran estar presentes en el lugar de trabajo. Cabe destacar en este sentido que la ropa de protección no se clasifica por el tipo de microorganismo, sino por el medio que lo contiene. Es decir, el medio húmedo o como un medio líquido o un aerosol líquido o bien en medio seco. Es decir, asocia las situaciones de riesgo al medio donde están dispersos los agentes. Y eso es lo que tiene que ser la hora de partida a la hora de seleccionar nuestros materiales. Podemos encontrar 6 tipos de trajes, de los que son más herméticos y protegen frente a vapores y aerosoles,
a los menos herméticos. Luego tiene que ver también con la hermeticidad de las costuras. Entonces el indicado en este caso para la enfermedad o para el virus del que estamos hablando serían los de tipo 3 o 4 y tiene que venir acompañado de la letra B, que son biológicos. ¿Por qué? Porque los trajes de protección individual o la ropa de protección individual química se asemeja a la biológica, en ese sentido que decía, por lo que protege la ropa por el medio en el que lo contiene, es decir, por si es líquido o seco, entonces nos vale para químicos o biológicos, en ese sentido, la misma clasificación. Entonces, como bien digo, tiene que ser para el COVID-19 tendría que ser los de tipo 3B o 4B y tienen que venir identificados igualmente con la norma UNE-EN que cumple, en este caso la 14126, y el pictograma de riesgo biológico. El último equipo de protección individual que requiere para hacer frente a la exposición a riesgo biológico, en este caso frente al coronavirus, sería la protección ocular y facial. En este caso, la norma que tiene que cumplir es la norma UNE-EN 166 y en esta norma lo que se establecen son los requisitos que han de cumplir los protectores dependiendo del riesgo al que protegen, es decir, en función del campo de uso del equipo, bien sean líquidos, partículas gruesas de polvo o gases o incluso partículas finas. Esta norma no contempla directamente la protección frente al riesgo biológico, aunque pueden hacerse recomendaciones en base a las características de algunos de los equipos, habida cuenta pues, que como he dicho o mencionado anteriormente, los agentes biológicos siempre van asociados a partículas o gotas. Entonces, en función del tipo de montura, pues tenemos las que son de montura universal, las que son de montura integral, que en ese caso son las recomendadas, en nuestro caso, puesto que protegen para los gases y aerosoles líquidos. Y luego, por último, las pantallas faciales o salpicaduras. Aquí quiero hacer hincapié en que el propio Ministerio de Trabajo pues, ha publicado una nota informativa, o la publicó el 7 de abril, de cómo se deben de fabricar ese tipo de pantallas faciales. Es importante identificar que la pantalla facial, como protege frente a salpicadura, la orientación por donde puede introducirse esa salpicadura. Por eso no siempre son válidas en función del riesgo que protegen y hay que definir bien en la evaluación de riesgos cuándo se debe incluir o usar pantalla frente o acompañada de otro tipo de equipos de protección individual, como puede ser la montura, otro tipo de montura, en este caso la universal. También un aspecto que se debe tener en cuenta cuando seleccionamos este tipo de equipos de protección, en este caso las gafas de protección, es el tipo, las integrales, es el tipo de ventilación de las gafas, para evitar que se empañen y de aquella manera pues no generar otros riesgos y sobre todo trabajar con el confort necesario para atender a los pacientes. Es importante destacar las alertas que se están dando a nivel mundial motivadas por esa falta de stock. Entonces están ocurriendo o se suceden diferentes fraudes a la hora de no los productores, sino los distribuidores de productos que no son válidos o que incluso pueden llegar a ser falsificaciones, se están introduciendo en el mercado y están llegando a los hospitales. El CDC, a través de NIOSH, pues ha descrito 3 escenarios denominados trampa, que pueden ser pues, documentos que se modifican de modo que los equipos de protección parecen cumplir unos estándares, pero que están modificados, marcas de certificación o muchas veces organismos de notificación que no cumplen lo que debería de cumplir para un equipo de protección individual, sino de forma general, como puede ser un organismo de notificación para obtener el marcado CE, pero que no cumple con la directiva de los equipos de protección individual. Y también encontramos directamente falsificaciones con nombres o logotipos modificados y que son directamente falsos. La Comisión Europea dispone de un sistema de alerta denominado RAPEX, que es un sistema de alerta rápida para los productos no alimentarios y en el que podemos consultar directamente algunos equipos que se han notificado como no válidos para el uso como equipo de protección individual. Igualmente, quiero destacar la importancia que tiene a la hora de usar los equipos de protección individual. Esto debe llevar un protocolo exhaustivo a la hora de tanto ponerse los equipos de protección individual
cómo retirarlos, porque puede ser una fuente de contacto, una fuente de contagio. Para ello, quiero hacer especial mención a los diferentes servicios de prevención. A través de sus técnicos de prevención de riesgos laborales, están ejecutando diferentes formaciones o adiestramientos al personal sanitario, que es lo que al final consigue que seamos capaces de ponernos o retirarnos los equipos de protección individual de una forma segura. También, una vez que hemos retirado ese equipo de protección individual, debemos eliminarlo como residuo de riesgo biosanitario, normalmente incluido en el tipo 3. En bolsas adecuadas y en contenedores que tengan una resistencia y que garanticen la hermeticidad para evitar contagios en toda la cadena de la retirada, es decir, tanto en el transporte interno de esos residuos sanitarios como en el transporte externo y que pudiese salir a la comunidad. Por cerrar mi intervención, me gustaría recalcar los 5 puntos que he intentado abordar. En ese sentido, los diferentes hospitales, centros de salud, tanto incluidos los servicios de emergencias sanitarias, tienen evaluados los riesgos y se aplican medidas de prevención, como comentaba al inicio de mi intervención, con las las precauciones universales, o también con diferentes medidas que se van adoptando en función de los riesgos evaluados y previamente identificados. Todo ello se basa, y que también he venido definiendo, en los principios de la actividad preventiva. Ellos vienen recogidos en el artículo 15 de la Ley 31 del año 1995 de prevención de riesgos laborales. En ello, lo que se pretende es, inicialmente, evitar los riesgos. En caso que no se pueda, hay que evaluarlos. Tenemos que tener en cuenta la evolución de la técnica y, sobre todo, planificar la prevención. Y, por supuesto, anteponer medidas de protección colectiva y solo recurrir a los EPIs, a los equipos de protección individual, si no hay otra opción. Y, por supuesto, dar las instrucciones, adiestrar a los trabajadores, informar a los trabajadores para poder hacer un uso adecuado de esos equipos. También quiero hacer especial hincapié en la innovación que se tiene que tener ante una situación como la que estamos viviendo de excepcionalidad. Entonces, no hay que ser rígido a la hora de seleccionar o de aplicar diferentes medidas. Pues al final lo que se trata con el uso de los equipos de protección individual o de medidas a nivel general es evitar el contacto con ese agente infeccioso. También he querido advertir de los posibles fraudes que encontramos y que están llegando a los diferentes países del mundo, tanto europeos como puede ser también otros países como Estados Unidos o Canadá, y que están detectando diferentes fraudes a la hora de seleccionar o de hacer la compra de sus equipos de protección individual. Y por último, es muy importante hacer un uso adecuado de los EPIs. Para ello, tenemos que estar formados, conocer para qué sirven y cómo debemos utilizarlos. Y por supuesto, y que mencionaba en la última diapositiva, una eliminación correcta de esos residuos. Con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Un saludo.